Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Le doy la más cordial bienvenida a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo, hoy tendremos en el estudio a una importante científica de San Luis Potosí y me refiero a la doctora Mariana Kirbach, que bueno, batallo un poquito con el apellido, pero ya la doctora ahorita me ha estado ayudando. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ya estaremos platicando qué significa esto, porque luego en el sector de ciencia y tecnología pues sabemos y identificamos rápidamente qué es esto, pero a las personas que quizás no están tan inmersas en el mundo de la ciencia, pues saber qué significa esto. Ella está adscrita al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la máxima casa de estudios. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en el Facebook Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento y quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Kirbach. Doctora, bienvenida. Gracias, es un honor participar en su programa. Muchísimas gracias. Vamos a acercar aquí un poquito el micro. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues ya venimos platicando un poquito. El objetivo de hoy, pues es conocer toda esta trayectoria. Que nos platicara primero, doctora, cuál es su área de especialidad, en qué se ha venido especializando en el área de investigación. Para ya irnos, vamos a hacer este viaje hacia el pasado, ¿no? La licenciatura, la maestría y bueno, todos los estudios de posgrado que ha habido. Pero ahorita, ¿cuál es su área de investigación, doctora? Mi área de investigación son las partículas elementales, con un enfoque sobre su teoría y métodos matemáticos en la física. Si quieres saber dónde he estudiado mi carrera o mi sí, formación. ahora, en función a esto, y voy a explicarlo a los radioescuchas también, esta parte de la física, si tiene directamente alguna aplicación para que la gente lo pueda entender, o si forma parte de la ciencia, de las ciencias básicas, ¿no? De estudio. Yo diría que por gran parte forma parte de la ciencia básica. Sin embargo, también tiene sus aplicaciones y en el transcurso del programa espero poder explicar un poquito más. Quizás me gustaría decir que la física como tal, y no solamente la física, sino toda ciencia básica, es una profesión vocacional. Si uno piensa sobre una formación en esta área o en estas disciplinas, se lo tiene que imaginar como un deporte de élite, como una música de élite. Entonces uno sale de este tipo de formación, especialmente después de la maestría, después de la licenciatura y después de la maestría, no en el sentido normal con un oficio, no lleva un oficio, más bien con lo que sale es una herramienta que permite a uno abordar problemas sin solución obvia. Entonces uno aprende a solucionar problemas sin tener modelos de esta solución. Ajá. Pero no viene con unos modelos que aplique, como por ejemplo un notario, un dentista, un médico. No, es completamente diferente. Y es una vida en en una interacción continua con lo desconocido. Okay. Entonces uno tiene que ver primero el problema y después ver cuáles son las herramientas que permitan su solución, y no es al revés. Así es. No es al revés. Ajá. Y por esto yo digo que uno tiene la primera predisposición, es como en todas estas profesiones vocacionales, uno primero tiene que traer una predisposición. Claro. Y yo diría que la palabra clave de esta predisposición es una curiosidad continua y un entusiasmo continuo de siempre aprender nuevas cosas y siempre enfrentar lo desconocido. Y uno está
¿cómo se llama? El premio, ha Así premiado es. por el logro que tiene, por poder, decimos, superar lo desconocido. En el deporte uno supera sus límites físicas. En música uno también supera límites si es intérprete, sus también límites vocales o límites de interpretación. Pero aquí uno supera sus límites intelectuales. Entonces, Los lleva al límite. te lleva al límite. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cerebro es prácticamente como una computadora y tiene redes neuronales. Y el cerebro tiene la capacidad muy famosa y muy interesante que es flexible, que no nace una vez por siempre y después envejece, no. Ok. Siempre se pueden generar nuevos redes neuronales, nuevos neuronas que se cruzan con los otros, y esto es la base que te da más experiencia, más experiencia, más experiencia. Y cuando tú llegas a un límite, quiere decir estos tipos de cruces entre las redes neuronales aún no existieron, pero cuando existen ya no son interesantes, ya tú te mueves más adelante y generas nuevos y nuevos y nuevos y nuevos y nuevos, y así llegas hasta un top. Así es. Entonces, uno entrando en la carrera tiene que tener estas capacitaciones o este talento innato. Entonces no debe pensar que entrando en la carrera de la física uno puede salir con un oficio como una cualquiera. Algo ya definido, que me voy a dedicar a esto. Entonces yo diría así que uno, cuando estudia una carrera de oficio, después vive en la sociedad porque es superior por conocimiento. Ya, correcto. En comparación con sus coetáneos. Mientras que en las ciencias básicas, uno es superior porque sabe cómo tratar lo desconocido. Eso es lo importante, ¿no? Y usted creo que comenta un elemento fundamental que luego a los niños, como papás o como tutores o como docentes, les matamos eso que es la curiosidad. Yo creo que usted dijo una palabra clave, es la curiosidad y esa parte de no escalafonarse, no encajonarse en que si voy a estudiar física solo voy a estudiar esto. No, es un mundo completamente grande comparativamente a otras profesiones, ¿no? Ahora, yo le quisiera preguntar, doctora, viajemos un poquito más atrás. Cuando usted, previo a ingresar a la universidad, a hacer los estudios en física, ¿qué fue para usted el detonante? ¿Qué le ayudó a usted para decidirse por la carrera de física? O si ya estaba muy definida para estudiar la física, ¿en qué momento de su vida fue cuando dijo, yo me voy a estudiar física? Mire, quizás mi historial no es en particular tan interesante. Esta es una pregunta interesante que yo siempre pregunto a mis estudiantes. Quizás en primer lugar hablemos no de mí, hablemos de los estudiantes y veamos cuáles son sus detonantes. Claro. Yo cuando hago esta pregunta a los estudiantes, la mayoría contesta que han sido buenos en matemáticas. Un primer elemento. Primero. Yo diría 70% me dicen esto. Y siendo buenas en las matemáticas, sin embargo, no se atreven a estudiar matemática pura. Algunos cuantos de ellos, pocos. Pero la mayoría se interesa por física, ingeniería, etc. Entonces, en la mayoría de las veces, el detonante es un maestro que enseña bien, que motiva bien a los estudiantes, que despierta su curiosidad, porque también es un mecanismo de despertar la curiosidad. Pero no solo, unos 30% diría yo, encuentra su motivación por azar, sea por un pariente que estudia esta carrera y sea por un amigo que encuentra en un gimnasio, o sea por otras cosas. En mi caso ha sido pura causalidad. Muy curioso, no ha sido ni maestro, ni pariente, ni amigo. El hecho es que yo crecí en la casa de mis abuelos, en una ciudad de provincia, y cuando mis padres decidieron llevarme a la capital, mi madre ha sido muy estricta y decidió que la ciudad para una niña de capital es muy peligrosa.
Entonces ella me escribió en una librería pública y la bibliotecaria era su amiga. Y mi madre instruyó a la bibliotecaria que nunca me presta libros que pueden dañar mi reputación, que me presta pura divulgación científica. Pura ciencia. Entonces, En mire, ese yo se lo entonces. cuento, es muy curioso. Entonces yo tenía 11 años y entro y quiero tener, no sé, algo que estimula la fantasía. Y dice, todo prestado. Dijo, ¿cómo? Pero lo veo apartado. Y yo digo, ¿pero yo qué puedo tomar? Mira, yo te cuento algo muy interesante. ¿Tú sabes por qué los ríos corren hacia el mar? Y yo me quedé tan congelada y digo, no sé, pero toda agua corre hacia abajo. Ella dice, ¿pero por qué corre hacia abajo? Claro. Yo digo, no sé. Y ella dice, ¿tú sabes qué es gravitación? No. Y ella me dice, ahora te presto un libro y este libro se llama ¿Por qué los ríos corren hacia el mar? Y tú vas a aprender mucho de esto. Y cuando yo abrí este libro, empecé solamente a leer libros de este tipo y a hacerme apuntes. Entonces yo aprendí a leer libros de otra manera que antes. Antes lo lees rápido, lo olvidas, prestas otro. Y esto empecé espontáneamente a estudiar estos libros y contar a mis amigos y todo esto. Y incluso esto ha sido muy bueno para mi formación, pero ha sido malo en otro sentido, porque cuando llegamos a la preparatoria y tenía yo que estudiar literatura, novelas, yo decía, qué estupidez, esto es totalmente ilógico, ¿por qué se envenena? ¿Y por qué se interesa en este idiota? No. Claro. Y he sido muy mal en literatura, por eso, escribiendo ensayos. Por eso, en esa parte escritural. Oigan, qué maravilla, de verdad es que estamos disfrutando este programa con la doctora Mariana Kisbart. No se vaya, estamos en Radio Coposit, estamos con la doctora Mariana Kisbart del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. No se vaya, regresamos en un momento. Muchas gracias por seguirnos aquí en Coposit Radio. Saludo a todas las personas que nos escuchan hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando vía internet. Saludo a la licenciada Elba Membreño, que espero nos esté escuchando hasta la República de El Salvador, allá del nuevo CONACYT, y a todos los miembros de la red de divulgación, a todos los investigadores. Un saludo a todos los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a los del IPICID, a los del Colsan, a todos los centros de investigación que nos estén escuchando, nos estén sintonizando. Estamos encantados aquí iniciando el programa. Ya estamos entrando a este segundo bloque con la doctora Mariana Kisbart. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, adscrita al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ya platicábamos, doctora, pues que bueno, fue al azar, con la bibliotecaria, le incentivó, luego entró a la preparatoria, y en la preparatoria, ¿cuál era su sentir? ¿Ya estaba definido, yo quiero ser física? ¿Cómo se dio ese proceso? En la preparatoria, como también mis estudiantes, entonces yo de hecho comparto mi experiencia con la experiencia de mis estudiantes, es que uno se fija sobre una ciencia básica, pero no sabe tan bien cuál será. Y en la preparatoria, por ejemplo, yo he tenido una maestra muy buena en química y siendo adolescente y muchacha, a mí se me ocurrió estudiar química para hacer telas, para la moda. Textil. Textil. La industria textil. Qué interesante. Pero los exámenes de admisión para física y para química han sido muy, muy duros. Y por alguna razón yo aprobé mejor física y en la química me aceptaron en vidrio. Ok. Entonces yo tenía que tomar una decisión, esperar que quizás me puedo cambiar, pero ha sido muy difícil cambiarse. Entonces no entré en telas. Ahí no, en la parte textil no le tocaba en esa parte. Y entonces en mi familia se hizo una reunión y todos optaron. Ajá. ¿Qué hago? Y mis abuelos han sido maestros. Mi abuela ha sido maestra en la primaria y mi abuelo maestro de la secundaria. Okay. Y él decidió, él ha sido importante en esa parte. Y él dijo, no,
estudiar para hacerse una maestra en la preparatoria es algo muy decente por una mujer. No debes trabajar en fábricas. Así es, Y así es. te vas a física. Y ahí, a partir Así, de ahí, también juegan circunstancias. claro. Entonces, todos somos de alguna manera también, en cierto sentido, producto de circunstancias y de suerte, es. ¿no? No, y de contextos y De todo. Ahorita contextos, platicábamos antes de regresar del corte, que bueno, a veces ese maestro de física, de biología, de química, no que le diga a los jóvenes que se metan a estudiar eso, sino que su forma de enseñar, su Sí, forma de sí. ser, su forma de enamorar a la vida, yo creo que es lo que incentiva a los jóvenes continuar por esos caminos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, digo, ya como ustedes lo habrán escuchado, ahora escuchas que lo habrán denotado por ahí, bueno, el acento de la doctora, pues precisamente no es local. Doctora, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde nace Yo usted? nací en Bulgaria, Ok. pero nací con antecedentes alemanes y mi tío trabajaba en Berlín de Oeste. Ujú. Entonces, después de terminar la licenciatura en Bulgaria, en Sofía, mi familia me envió a estudiar en Alemania de Oeste, que se llamaba República Democrática Alemana. Así es. Sin embargo, yo quise seguir con física nuclear y atómica, entonces en Berlín no hubo un instituto y me mudé a Dresde. Y allá me casé, tengo una hija, 2 nietos. Ah, qué bien, qué bien. Dicen el tesoro y el postre de la vida, Sí, los nietos, el postre de la vida. Así es, Pero cuando cayó el sistema comunista en el oeste, así es. yo obtuve también con mi familia, una propuesta de la Universidad de Darmstadt. Pero esta era una propuesta por 5 años. Después obtuve otra en Mainz por 3 años, pero de alguna manera ya he sido, decimos, mayor de edad Ujú. para poder establecerme en una manera permanente en la Alemania unificada. Ok. Y conocí gente aquí en México en eventos y ellos me invitaron primero a Zacatecas y después me mudé a San Luis Potosí. ¿Cómo fue que llega a México? O sea, ¿vino a algún evento, algún congreso, No, me alguna invitaron, ponencia? no, yo conocí a la gente que Ok. me invitaron en congresos. Y después Correcto. ellos me invitaron a Zacatecas para 6 semanas, Ajá. diría yo, para ver si quiero quedarme, porque en Zacatecas en esta época era 2000, quisieron abrir un posgrado y necesitaban 11 doctores. 11 doctores, Y la tenían 10. plantilla. Tenían 10. Estaban a punto, estaban a punto. Entonces no ha sido una decisión fácil, ha sido muy, muy, muy difícil. Claro, el cambio Y y todo. también hubo así golpes. Yo digo, fue golpe de suerte, pero también golpe de destino, porque un golpe de destino privado me tomó la decisión que hacer. Para hacerlo, ¿no? Ajá. Y que bueno, yo a veces también platicando mucho con los chicos, con los jóvenes, luego se estigmatiza mucho o se encajona de que el científico es antisocial y no, está demostrado que primero yo he visto científicos que son rockeros, que les gusta la música, que les gusta bailar, que les gustan las artes, pero lo más importante es de que también es gente que finalmente se debe de vincular, se articula, que viaja, que va a congresos, que habla en ponencias. La parte de la relación social para el científico también es importantísima, ¿no? Es muy importante. Es muy importante. Entonces, esta idea que un científico se encierra en una oficina y no sale de esto es muy anticuada. Quizás viene del siglo XVI, XVII. Pero ahora yo diría 40% es tu investigación y 60% es tu capacidad de poder expresarse, escribir tus artículos, presentarse. Entonces tienes que ser expresivo tanto como por escrito, tanto por oral. Como por imagen. Después tienes que ser social y hacer colaboraciones, establecer tu reputación. Entonces todo es un científico, yo diría, es una personalidad muy compleja. Debe ser una personalidad muy compleja, especialmente cuando es un experimentador. Claro. Porque como experimentador tú tienes que tener la capacidad
comunicarse con gente de diferentes niveles, desde trabajadores en fábrica, hacia manager, hasta vendedores, hasta constructores para tus laboratorios, hasta dinero, conseguir dinero, convencer funcionarios que deben comprar este dispositivo o no comprar. Entonces esto es muy, muy, muy complejo. Y sí, los social skills, Ajá. very important. Sí, no, y efectivamente yo concuerdo completamente con la doctora. Y ya lo escucharon todos aquellos jóvenes que ahorita están en una carrera y dicen, bueno, estoy pensando por la investigación, me dan ganas, me llama la atención. Ya escuchábamos alguna vez al doctor Samuel Colosovas Machuca, que nos acompañó una vez aquí en el programa, que él no tenía claro que iba a ser investigador, él pensaba que iba a estar en la industria, en alguna actividad profesional productiva. Y aquí lo importante, jóvenes, que bueno, lo que menciona la doctora Kirvas es 40% de investigación. Quiero hacer hincapié de esto, porque luego los jóvenes dicen, mi promedio, mis dieces, todos mis papers, y no, la vida es integral, y ya lo comentaba ella, la vida es compleja el investigador, pero más que compleja, pues debe ser integral, es decir, me tengo que relacionar con todos, tengo que hablar con gente desde dinero, bancaria, de relaciones, managers, y entonces esas habilidades, esas multihabilidades, pues se tienen que desarrollar obviamente a lo largo del camino, y debe ser importantísimo que el científico, pues bueno, no nada más es voltear a su investigación, a sus experimentos, sino al contexto en el que se desenvuelve, ¿no, doctor? También no de olvidarse la capacidad de ser buen psicólogo. Aparte. Porque cuando tú trabajas en un nivel universitario tienes que graduar muchos estudiantes, entonces vienen a ti gente con diferentes perfiles psicológicos y tú tienes que encontrar tu camino hacia cualquiera de ellos, motivarlo, saber cómo formarlo, qué perspectiva otorgarle. Todo esto es justamente como la relación entre un entrenador y sus deportistas. Tienes que tener una approach individual. Sí, un acercamiento con todos ellos. Acercamiento individual a cada uno de ellos. ¡Qué pues maravilla! También psicólogo es muy importante. Claro, y como dicen, bueno, yo escuchaba por ahí al doctor Benjamín, que es educador por excelencia aquí en San Luis Potosí. Él hablaba que a veces la educación de los alumnos o de los hijos es como a veces agarrar un jabón mojado, ¿no? Ni apretar no mucho, ni soltarlo. Sí, es buscar un equilibrio, es importantísimo. De verdad que qué interesante. Y bueno, en ese sentido, yo imagino que también usted visualiza desde los chicos que están en licenciatura, pues bueno, quienes a veces ya traen cierto perfil o traen cierto interés por la investigación, ¿no? Que se notan muy, muy directamente. Pues bueno, nos vamos a ir, ahorita estamos llegando ya casi a la mitad del programa, que se nos está yendo rapidísimo con esta interesantísima plática con la doctora Mariana Kirchbach. De verdad, es un gusto tenerla aquí en el programa y un honor, porque déjeme platicarle a usted que nos escucha, aquí en San Luis Potosí existen solamente 3 mujeres que están en el Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3. Y una de ellas es la doctora Mariana Kirchbach. De veras, es un honor y un gusto tenerla. Y para ello, bueno, pues ya decíamos, no nada más la investigación, vamos a estar poniendo, como dicen, las rolas de gusto, de preferencia de la doctora. Nos vamos ahorita a escuchar la siguiente canción, que es It's a Man's World. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos entrando a la segunda parte del programa Ecoposit Radio. Un gusto tenerle, de verdad es un placer estar con usted como cada miércoles de 2 a 3 de la tarde. Provechito a los que ya están llegando a casa a comer. Y es un gusto tener aquí en el programa a la doctora Mariana Kirchbach. Ella es adscrita al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Y bueno, doctora, pues obviamente, si bien ha venido siendo un vaivén, un devenir también en el que socialmente se ha trabajado por parte de organizaciones, pues tanto públicas como no públicas, en la parte de la inclusión del género, pues también estamos entrando a la cuestión del género en la ciencia, que luego también está pues complicado, difícil, y a veces no ha sido tan fácil para la mujer, no ha sido creo nada difícil para la mujer abrirse camino. Sin embargo, pues bueno, como usted, pues tenemos importantes representantes en la ciencia. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de la mujer hoy en día en la ciencia? Porque yo creo que en el pasado, si hoy día sigue siendo difícil, pues bueno, antes yo creo que era aún más difícil, ¿no? Mire, en México, en comparación con otros países, el porcentaje de mujeres en la física o muchachas en la carrera es mucho más alto. Mucho más alto. En Alemania, por ejemplo, yo he enseñado y he tenido 5 o 6 años, cursos de 20, 30 personas sin alguna muchacha. Sin mujeres, ninguna mujer. Ninguna. Wow. Ahora tengo grupos como
15 personas, siempre hay una o dos. Raras veces viene una generación donde no hay ninguna. Correcto. Entonces, como si es poco más. Pero esto es quizás demográfico también. Yo diría que en países con creencias católicas por el papel de la Virgen María, la aceptación de la mujer es más alta. Más amplio. Más amplia que, por ejemplo, de religión protestante, como en Alemania, Okay. donde la figura de respeto es el hombre masculino, la masculinidad. Ya. Entonces esto lo veo, pero esto es mi opinión, no puede ser cierto, puede ser no. Sin embargo, hay un elemento muy importante en esta equidad de género. No se puede tener equidad de género. No. Simple razón, porque las relaciones que hombres entre sí pueden establecer redes de soportes no se pueden establecer de la misma manera entre hombre y mujer. Simplemente piensa usted, cuando están entre hombres, usted habla de una manera, y cuando hay una mujer, ya todo hablan de otra manera. Definitivamente. Tú puedes hacer con un hombre, por ejemplo, con un estudiante, puedes irte a un bar, puedes echarte unas cervecitas y todo esto. Si tú te llevas la muchacha, eso ya no funciona. Así es, cambia, entonces, ¿no? El comportamiento. Entonces, es muy difícil. Por lo regular hay varios vías para mujeres de establecerse. Yo quizás aquí voy a decir algo polémico, pero por lo menos una mujer tiene buenas chances si se recomienda a algún hombre como indispensables. Correcto. Indispensables. Simplemente hace todo el trabajo, crece con él, o tiene un soporte de la familia, la hija de, la esposa de, la sirviente de. Y sí, los clichés, hay otras, ¿no? Sí, así es. nichos encontrados. O hay otra que ya se ha perseguido, es la camarada de todos. Ajá. La camarada, Ajá. la compañera camarada. Compañera. Eso también funciona. Sin embargo, en esta posición, cuando tú eres la camarada, tú no vas a obtener ayuda. Tú tienes que contar solo contigo y ser sentirse muy fuerte, sentir la fuerza en una que lo puedes hacer todo solo. Entonces esto es difícil. Pero lo que estoy viendo en México y no en otros países, quizás en Italia, que aunque como son un poquito más mujeres empezaron de hacer sus redes de soporte. Entre ellas se empezaron a conectar. Entre ellas. Y ahora una red de mujer con otra red de hombres sí pueden tener intereses conjuntos, pero ya no uno a uno. Ok, sí, no es una grupal. mujer en una, como red de soporte y red de soporte. Y por lo menos hasta que entra esta época de gente ideal o de valores altos morales, esto es una vía para seguir. Y en México especialmente hay encuentros para mujeres en la ciencia y son muy exitosas. Y allá muchas mujeres se encuentran, se conocen, empiezan a colaborar. También invitan mujeres de otros países, hacen colaboraciones. Y yo puedo decir ahora que yo conozco muchas carreras de mujeres que han sido soportadas o ayudadas, apoyadas por redes de mujeres. Y eso es lo importante, ¿no? Que luego también uno pensará que apenas está empezando la inmersión de la mujer en la ciencia, pero es viejísimo. Nada más que sí, hasta ahorita yo creo que se están abriendo los foros, sí, los espacios, para realmente demostrar que la participación de la mujer pues también ha sido importantísima, ¿no? Digo, yo creo que luego nos remontamos a Marie Curie, pero en ese inter de tiempo ha habido grandes mujeres en la ciencia, ¿no? La mujer tiene también, las mujeres no son iguales a los hombres en la manera de pensar, en la manera de reaccionar, por evolución, por educación. Entonces una mujer es quizás más protectora, más nutriva, nutre más los estudiantes, más trata de prevenir cosas, no es tan impulsiva. Entonces, claro, esto cuando se junta una red de mujeres con una red de hombres, se completan muy bien. Entonces, cada uno como si por sí solo tomado es incompleto, pero ambos sí tienen que penetrar uno en otro y aceptarse mutuamente para
por fin presentar algo lograr completo. algo, ¿no? Hacer una Como simbiosis. dicen los psicólogos, en cada hombre vive una mujer ánima, en cada mujer vive un hombre, un Claro. ánimo. Entonces somos duales y esto también se refleja también en los modus operandi de hombres y mujeres. Naturalmente hay excepciones, pero yo me refiero a los promedios. Claro, claro. Y que bueno, esto hace una simbiosis y se ha demostrado. Incluso nosotros hemos visto que, por ejemplo, yo le platico, el Coposit ha promovido algunos eventos relacionados netamente con las mujeres y las niñas jóvenes, como el programa de ADA que inició desde el año pasado y esperemos que tengan continuidad, que es esta parte de incentivar a las chicas en la ciencia. Y no nada más en la ciencia, sino en la parte sociales. También se platica mucho que falta mucha investigación de corte social, pues para complementar, ¿no? No todo es la parte de ciencia dura y es importante, como usted lo dijo, es integral el científico, ¿no? Y es precisamente ajustarlo. Algunas mujeres científicas que usted tenga identificadas claramente o que para usted realmente representen y que hayan tenido importantes aportes en el mundo o bueno, tan solo en México, que usted tenga claramente identificados. ¿Quién cree usted que diga? Yo creo que han hecho grandes aportes estas mujeres. Es difícil de contestar a esta pregunta, pero decimos en México, yo conozco una mujer que es María Esther Brandán, Ajá. de UNAM, que montó allá una carrera de física médica, que era es una física nuclear de muy alto perfil, pero optó para poner su carrera en reposo por 3-4 años. Y esto es algo muy, muy, muy difícil de hacer para montar esta carrera. Y el hecho que México ahora tiene esta profesión físico-médico y que los hospitales empezaron de contratar físicos se debe a ella y además es una mujer muy hermosa, muy inteligente. Entonces, sí. Es todo un reto. Yo adoro a María Esther Brandán. Un gusto a la doctora, un saludo. Y de verdad que bueno, también comenta usted esa parte que, bueno, si de por sí ya es difícil y complejo para ser integral el investigador, falta un elemento que también obviamente en la mujer, pues bueno, socialmente ha caído más que en el hombre, que es la conjunción con la familia, ¿no? Es ese balance, cómo llevar ese balance como mujer en la ciencia y decir, bueno, soy mamá, soy esposa, que esa parte del balance yo creo que va a ser complicada, ¿no? No, María Esther Brandán lo está mostrando cómo se puede. Ella es bien casada, tiene 2 hijas grandes, muy bien educadas, todo. Yo diría, cuando hemos hablado con ella y con otras mujeres, y por mi propia experiencia, yo voy a decir algo quizás que cada mujer puede entender y ningún hombre. Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú amas tus hijos, de alguna manera se te liberan fuerzas que tú antes no sabías que has tenido. Así es. O sea, simplemente cuando tú haces algo con amor y no quieres perderte ni esto y ni esto, no andas así agobiado y dices, ay, no puedo, y ya estoy. No, tú dices, ahora voy a retomar a mi hija y voy a ir con ella allá y bla, 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 y vamos a encontrarnos con esto y después me voy de trabajo, déjame, hijo, voy ahora a correr, ahora te llevo a tu abuela y yo corro a mi oficina. Entonces esto no es tan descabellado. Simplemente mujer es más resistente y tiene más energía que puede gastar en diferentes cosas, así multitasking. Y yo conozco en el instituto es muy marcado, los niños vienen con las mamás, se quedan en los seminarios, dibujan algo, se duermen o simplemente andan por los pasillos. Acompañan a la mamá. No pasa nada, no Claro. pasa nada. Y todo esto se acepta del ámbito masculino. Entonces esto también en México es una ventaja, porque no en cada país es permitido llevar a los niños. No se ve. Y a veces vienen niños con sus perritos, ¿no? Eso también se tiene que aceptar. Entonces esta tolerancia masculina hacia la vida femenina también es importante. Juega un papel importante en ese sentido, ¿no? Y bueno. No, un poco más relajado, no tanto claro. estricto. Seguir las reglas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No, la vida se tiene que, nadie puede liberar a la mujer de la responsabilidad natural que tiene ella de ser mamá. Entonces usted por lo menos no pone obstáculos si no puede ayudar.
Exactamente, y que bueno, de veras es un gusto escuchar esto porque si vemos que en México, en San Luis Potosí, puede estar sucediendo esto de que las mujeres que son científicas son mamás, son esposas, y bueno, tienen ya no digo libertad porque finalmente no se tiene por qué prohibir, es un derecho yo creo que ya humano como tal, el que se debe de balancear la vida familiar con la profesional y que bueno, para eso vamos a poner otra de las rolas favoritas de la doctora que yo creo que está muy ad hoc con el momento que estamos hablando aquí con la doctora Mariana Kirchbach. De veras es un gusto tenerla. No se nos vaya, y esta rola es del cuarteto de Liverpool de los Beatles, Imagine. Estamos de vuelta en su programa Composite Radio, entrando a la recta final. Es un gusto que nos esté escuchando, que nos acompañe desde donde quiera que esté, desde el auto, la oficina, la casa. Un gusto que tenerlo. Y que bueno, provechito a todos los que ya están comiendo, a los que nos están escuchando vía internet desde otros lugares remotos. Y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Estamos aquí con la doctora Mariana Kirchbach. Ella es científica, investigadora, escrita al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ella miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y que precisamente para eso, doctora, pues conocer desde su perspectiva, pues cómo está organizada la ciencia en México, ¿no? Cómo opera, que nos platique al respecto. Yo puedo decir con certeza cómo está organizada la física en México. Claro. Mire, no voy a hablar del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT y todo esto, esas son cosas que se conocen y usted puede googlear y encontrar la información, pero especialmente la física está organizada en una Sociedad Mexicana de Física y la Sociedad Mexicana de Física tiene diferentes divisiones. Hay física de partículas, física de materia blanda, física matemática, etcétera, etcétera. No sé cuántos son, como 15 divisiones. Y cada división tiene su presidente, su tesorero, nosotros estamos pagando cosas. Y de las cuotas que se pagan, también estamos buscando sponsores y tenemos proyectos de investigación para la sociedad ya para la división. Y por ejemplo, estamos haciendo mucho trabajo en la orientación de los estudiantes. Con este fin se organizan todos los años 2-3 escuelas para estudiantes de nivel de licenciatura. También se organizan estancias de investigación para estudiantes de nivel de licenciatura en extranjeros. Esto se debe al hecho que muchos profesores en México tienen colaboraciones en el extranjero, tienen buenos contactos con otros laboratorios en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, etcétera, en otros países, en Canadá, y allá se pueden conseguir apoyo, enviar por un mes o por 2 meses estudiantes de México que trabajan en un laboratorio. De esta manera los estudiantes, participando en las escuelas, primero se le ofrece una enseñanza un poquito de un nivel más bajo que las acerca al nivel de la investigación. Después ellos participan en convocatorias donde participan tipo de exámenes de admisión y quién gana, ¿no? Y cuando se van a extranjero, esto es para ellos una experiencia fundamental y allá ellos se dan cuenta si quieren seguir en este ámbito o no, que es lo suyo o no es lo suyo. Entonces esto puede ser motivador, demotivador, pero la experiencia muestra que todos los que han llegado a ganar una convocatoria sí se quedan y muchos empiezan a trabajar en proyectos después de la licenciatura y durante de su maestría. Yo conozco varios estudiantes. Un caso extremo, tenía un estudiante que ahora está estudiante de doctorado en Birmingham, en una colaboración muy, muy importante que están midieron los primeros ondas gravitacionales, y él trabajaba 5 horas diarios por un proyecto, siendo en último semestre de maestría. ¿Y estaba? Wow. Así empezó de entrenarse, de conocer los programas de simulación y todo esto. Naturalmente estos son excepciones, pero hay otros también. Que por ejemplo tenemos profesores que trabajan en colaboraciones muy grandes en Ginebra, ¿cómo se llama? Sí, Ginebra. Sí. Y allá ellos llevan sus estudiantes, cuando ellos tienen esta estancia de investigación en el verano, se lo llevan con ellos,
inician en todos estos proyectos. Así que yo diría también si los jóvenes sienten esta curiosidad en sí y se deciden seguir o tratar de seguir una carrera en física, deben abordar este problema, deben elaborar una estrategia común. Vuelvo a mi comienzos, sí, como un deporte que quiere hacer deporte de élite. Entonces tú primero buscas, pero después buscas también un buen entrenador, un club donde sabes de aquí salen campeones y no te vas aquí de recreación. Claro, que como dicen en el fútbol, sí, que sea de primera división. Sí, seas de primera división. Tú te propones, si vas a jugar, empiezas de jugar en primera división, después te propones que quizás te vas a un club donde te puede llevar a mundial, etcétera, etcétera. Y después tienes que ver hasta dónde llegas, porque la verdad es que no todos llegan a ser campeones olímpicos, ¿no? Claro, claro. Pero algunos llegan a ser campeones nacionales, otros como Alexia Moreno llegan a ganar medallas en eventos importantes internacionales. Entonces cada quien llega con un cierto potencial y simplemente nosotros como Sociedad Mexicana de Física y como la división de partículas donde participo yo, tenemos una infraestructura que apoya a los estudiantes a descubrir estos límites y su potencial. Y cuando empiezan bien, por lo menos hay también olimpiadas de física, esto me olvidé de mencionar. Sí, importante también, evento, la olimpiada de física. Y los potosinos, me olvidé decir esto, los potosinos son muy buenos y siempre regresan con alguna medalla. Entonces hay varias infraestructuras ya bien establecidas por la Facultad de Ciencias, que es muy activa en este sentido y hace una labor muy importante que apoyan a los jóvenes llegar a este punto de iluminación, sí o no. Claro. Estoy apto. Claro. Que bueno, yo creo que aquí lo importante y también el llamado para las universidades también, toda la gente que se dedica a la parte de programación curricular, a toda la parte de actividades académicas de universidades, llámese públicas y privadas. Creo que este es también un llamado de algo clave que nos mencionaba la doctora Kirchbach, que es la parte vivencial, es decir, un verano puede detonar, como decía la doctora, la curiosidad que tenemos apagada luego, y encenderla, y bueno, actividades como las que ha impulsado precisamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con muchas universidades, ha participado la Pedagógica Nacional, la Politécnica, como lo es el Verano de la Ciencia. El Verano de la Ciencia, yo sé que, bueno, ha tenido buenos resultados, sí, a nivel regional, a nivel nacional, y precisamente trata de detonar eso. Hoy en día estamos viendo actividades incipientes, como la de Prismática aquí en el IPCIT, de chicos que convocan a chicos de preparatoria para que estén 7 sábados continuos viviendo los diferentes laboratorios, ¿no? Entonces la parte vivencial es fundamental para el fomento de la vocación. Quizás algo me olvidé decir, nuestro instituto es una institución de veras, un club con buenos entrenadores, ¿no? De nivel internacional. Y lo que es favorable es que vienen gente muy importante, buenos científicos de todo el mundo, tenemos cátedras de investigación, tenemos invitados a seminarios donde los estudiantes pueden entrar en contacto directo con investigadores de prestigio de nivel mundial. Entonces esto también es un chance bueno para la orientación, motivación, curiosidad, etc. Entonces nosotros no somos jerárquicos. Entonces, nuestros visitantes no son solamente visitantes de un profesor, son abiertos y los estudiantes se inviten, pueden comunicarse con ellos. A veces estamos organizando así como foros. Claro. Con esta gente y todo se recibe bien por los estudiantes. Claro, y que bueno, en ese sentido yo he sabido que hasta hacen actividades, por ejemplo, de puertas abiertas, sí, para que los reciban, para que conozcan esta hermosa infraestructura, que para que quienes nos han visitado aquí en San Luis Potosí, que nos escuchan fuera de San Luis, y los que son de aquí de San Luis Potosí, bueno, el campus, el plantel que tiene la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un lugar precioso allá arriba en el Pedregal. Yo creo que tienen la mejor vista de San Luis Potosí, que bueno, están allá
hasta arriba, pero de verdad es que es importantísimo esta parte vivencial, esta parte de experiencia que deben de vivir los jóvenes. Y como bien decía la doctora, igual y no es para que te guste, es para demostrar que quizás no es lo tuyo. Y por qué no, pues bueno, te vas por otra vía profesional, por otra actividad, por las artes, por las ciencias sociales, por la manufactura, por la industria, por la administración, etcétera. Pero lo importante, y yo creo que como siempre lo han dicho, vívelo, experiméntalo, siéntelo, así como es la misma ciencia en sí, es experiméntalo, para que nadie te diga. Es como cuando uno está educando al niño chiquito y dices, oye, es que no me gusta, ya lo probaste. No, entonces experiméntalo, pruébalo y ve si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces, doctora, ¿algún mensaje que nos quiera dirigir final, sobre todo para los estudiantes hoy en día que están en posgrado, que están en licenciatura, algo que les quiera dirigir? Pues no temes ser tú mismo. Excelente, excelente. Y bueno, sin más, doctora, yo le quiero agradecer de sobremanera que nos haya acompañado el día de hoy en el programa. Estuvimos de manteles largos con su presencia aquí en el programa y un gusto haberla tenido. Gracias. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, yo nada más quiero platicarle a usted algunas de las efemérides antes de irnos a la última canción favorita de la doctora Kirchbach. Le platico el 15 de mayo, pero de 1618, Johannes Kepler confirma su descubrimiento previo sobre la tercera ley de movimientos de los planetas. Y el mismo día, del 15 de mayo, pero de 1718, James Pluck, un abogado londinense, patenta la primera ametralladora. Dato interesante, yo no desconocía este dato. En 1958, el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 3, que bueno, pues marcó un antes y un después todo el programa de Sputnik. En 1960, 2 años después, la Unión Soviética lanza el Sputnik 4. Y para 1963 se lanza con éxito el Mercury Atlas 9 con el astronauta Gordon Cooper a bordo. Se convierte en el primer norteamericano que pasa más de un día en el espacio. Pues obviamente todo esto en el marco de la carrera espacial que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que bueno, déjeme hacer la recomendación, si usted no la ha visto, hay una película importantísima que se llama Talentos Ocultos, precisamente de 3 mujeres afroamericanas. Yo le quiero compartir, es mi película favorita, para mí me encantó, porque está basada en hechos reales, porque las 3 mujeres sí existieron, trabajaron para la NASA y precisamente expertas en física y en matemáticas. Una fue el parteaguas en el área de computación y que de verdad yo les recomiendo. En inglés es Hidden Talents o Hidden Talents y en español es Talentos Ocultos, las 3 mujeres afroamericanas en la época de la competencia aeroespacial. De verdad no se la pierda, es con Kevin Costner ahí como director de la NASA en aquel entonces, y de verdad le va a encantar esa película. Si tiene hijas interesadas, chiquiticas que están por ahí en matemáticas, que están interesadas, póngales esa película, porque luego se ha demostrado que hasta las películas pueden incentivar o despertar el gusto por ciertas áreas. No se pierda esa película, ya tiene unos años, unos 2 años y medio, 3 que salió, no es tampoco tan antigua, pero se la recomiendo ampliamente. Y continuando ya nada más, en 1859 nace William Fleming, astrónoma inglesa. En 1903 nace Marie Riesch, matemática y arqueóloga alemana. Fíjense, estamos hablando de puras mujeres que han aportado para la ciencia. En 1924 nace Maria Koepp, que es ornitóloga alemana. Nace Bert Bolling, él es meteorólogo sueco, de 1925. Y también el mismo año nace Ernesto Foldatz, botánico, biólogo, orquideólogo venezolano, también Latinoamérica. Bueno, pues ahí está haciendo los aportes. Y en 1951, también el 15 de mayo, nace Frank Wilczek, físico estadounidense, premio Nobel en 2004. Y bueno, sin más, yo les recuerdo que el Coposit es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en www.coposit.go.mx, nuestras redes sociales en Twitter, @Coposit, la Facebook, la fanpage Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos de la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, Ana Alex por el invaluable apoyo. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la maestra Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, y esta canción
de la película de Lara Croft, también de las canciones favoritas de la doctora Kisbah, que nos acompañó, nos hizo el honor de acompañarnos el día de hoy. Esto se llama I Am a Survivor. Hasta la próxima. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.